Soy Mary Salle. Cumplí 32 años la primavera pasada. Y desde que tengo memoria, siempre supe exactamente cuál era mi lugar en mi familia, detrás de mi hermana Rachel. Mayor que yo por 3 años, ella siempre fue la niña de oro. Era la que recibía las sonrisas extra, los elogios, el último trozo de pastel y la mejor habitación. Según nuestros padres, ella hacía todo bien. Se casó a los 24, tuvo 2 hijos a los 27, horneaba guisos desde cero y enviaba las tarjetas navideñas antes de octubre. Y yo me mantuve soltera, construí mi carrera y viví tranquilamente al otro lado de la ciudad, en un apartamento alquilado que nadie visitaba. Tenía un plan 401k, una rotira, y una paz que no dependía de nadie más. Pero aparentemente nada de eso cuenta cuando no llevas un anillo de bodas. Mis padres, Linda y Jerry, nunca lo dijeron directamente, pero sus preguntas siempre llevaban un aguijón. ¿No quieres tener hijos antes de que sea demasiado tarde? Los hijos de tu hermana están creciendo tanto, es triste que no tengan primos. ¿Sigues en ese mismo apartamento, Aprendí a asentir y a redirigir la conversación. Solía pensar que si trabajaba lo suficientemente duro, tal vez finalmente me verían de la misma manera que veían a Rachel. Pero esa ilusión se desvaneció lentamente como el polvo que se asienta en los muebles y que dejas de notar después de un tiempo. Yo no era la hija de la que se jactaban. Yo era la que confiaban en que estaría bien. Aún así, no me quejé. Volvía a casa en vacaciones, les arreglaba el wifi, traía vino cuando olvidaban los cumpleaños, incluido el mío. Me quedé al margen porque la distancia se sentía más segura que la decepción. Pero no me di cuenta de que la distancia no me protegería para siempre, de que un día me atraerían tan cerca que ni siquiera reconocería a la persona en la que me había convertido. La vida perfecta de Rachel comenzó a desmoronarse, de la forma en que la porcelana fina se agrieta en silencio y luego de golpe. Su marido, David, la había estado engañando durante años. Ella encontró los mensajes por accidente, o tal vez simplemente dejó de fingir no ver lo que había sido obvio todo el tiempo. Cuando solicitó el divorcio, nadie la culpó, ni siquiera nuestros padres. Luego David se esfumó. Ni pensión alimenticia ni disculpa, simplemente se fue. Rachel se quedó con 2 niños pequeños, Ethan y Jamie, y una montaña de deudas que no podía manejar sola. Nuestros padres le ofrecieron simpatía, pero sus ahorros estaban invertidos en lo que a ellos les gustaba llamar seguridad para la jubilación. Rachel terminó alquilando un apartamento de 2 habitaciones, donde los niños compartían cama y el papel tapiz se despegaba por las esquinas. No lo pensé 2 veces. Cubrí los honorarios del abogado. Pagué 6 meses de su alquiler cuando su trabajo a tiempo parcial en el centro comunitario no era suficiente. Fui niñera los fines de semana para que ella pudiera respirar. Nunca lo mencioné, nunca esperé un reembolso. Amaba a mis sobrinos. Y Rachel, una vez tan compuesta, parecía destrozada, como una muñeca de porcelana tratando de fingir que las grietas eran parte del diseño. Una pequeña parte esperanzada de mí pensó, tal vez ahora nuestros padres finalmente verían la verdad. Tal vez esta vez se darían cuenta de que yo no era la que tenía algo que demostrar. No lo hicieron. Cada conversación con mamá se convertía en una actualización sobre las dificultades de Rachel, seguida de una pregunta no tan sutil sobre mi vida amorosa. Me mantuve callada, seguí ayudando, convenciéndome de que la familia significaba aparecer incluso cuando dolía. Pero lo que pasa con ser la persona de confianza es que la gente finalmente deja de ver tu ayuda como amabilidad, la ven como obligación. Era miércoles cuando mi madre llamó. Mary, cariño, tenemos noticias maravillosas. ¿Puedes venir esta noche? Su voz tenía un brillo que no había escuchado en años. Pensé que tal vez David había reaparecido, tal vez los tribunales lo habían encontrado, o tal vez la vida de Rachel finalmente había tomado un giro para mejor. ¿Es sobre los niños, los pagos de manutención?, pregunté. No, incluso mejor, dijo ella rápidamente. Solo ven. Tu padre ya está en casa y Rachel también estará aquí. Conduje hasta allí después del trabajo, cansada, pero curiosa. Había algo ensayado en su tono, demasiado alegre, demasiado preparado. Pero me dije a mí misma que no le diera demasiadas vueltas. Tal vez por una vez había noticias realmente buenas. Cuando entré en la sala de estar, todos estaban ya sentados.
Papá en su sillón reclinable, mamá pulcramente encaramada en el sofá, Rachel a su lado, sonriendo débilmente. En la mesa de café había una carpeta de manila. Aquí está, dijo papá, levantándose para abrazarme antes de entregarme la carpeta. Echa un vistazo. Dentro había una pila de papeles, documentos legales llenos de lenguaje hipotecario, y un logotipo de bienes raíces sellado en la parte superior. ¿Qué es esto?, pregunté. Es para la nueva casa de Rachel, dijo mamá con los ojos brillantes. Usamos la mayoría de nuestros ahorros y una parte de nuestro fondo de jubilación para el pago inicial. ¿No es maravilloso? Parpadeé. ¿Compraron una casa? Sí, dijo ella juntando las manos. 3 dormitorios, patio grande, perfecto para los chicos. Necesitan estabilidad. Ese pequeño apartamento simplemente no es suficiente. Miré a Rachel. Ella asintió, nerviosa. Eso es genial, dije. Honestamente. A los chicos les encantará. Empecé a devolver la carpeta. Mamá me detuvo. No, no, cariño. Esos son para ti. ¿Para mí? Papá carraspeó. Lo hemos hablado en familia y hemos decidido que tú te harás cargo de la hipoteca. Llevas años ahorrando, puedes hacer los pagos fácilmente. Rachel no puede permitírselo, añadió mamá en voz baja. Está haciendo todo lo posible, pero esos niños necesitan un hogar. Por un largo momento, nadie habló. Podía oír los latidos de mi propio corazón. ¿Me están pidiendo que pague la casa de Rachel? Los ojos de Rachel cayeron a su regazo. Desde que David se fue, yo. No tengo mucho, dijo. Solo quiero darles un hogar de verdad. Miré los papeles de la hipoteca de nuevo. El total era asombroso. Ya pagué su divorcio, dije en voz baja. Y 6 meses de alquiler. Llevo una década ahorrando para mi propio lugar. Mamá se acercó a través de la mesa, con un tono suave y cargado de culpa. Te criamos, Mary. Hemos hecho tanto por ti. ¿No es hora de devolver algo? Me levanté abruptamente con el corazón acelerado. Compraron una casa sabiendo que ella no podía pagarla, porque asumieron que yo lo cubriría. Papá ni siquiera intentó negarlo. No tienes marido ni hijos, dijo claramente. No es como si tuvieras otras obligaciones. No voy a hacer esto, dije. Esto no es ayuda. Esto es manipulación. Dejé la carpeta donde estaba y salí antes de que mi voz se rompiera. Me dije a mí misma que se calmarían, que se darían cuenta de lo absurdo que era esto, que pedirle a tu hija soltera que financiara la hipoteca de su hermana no era algo que la gente razonable defendería. Me equivoqué. Si alguna vez te han traicionado las personas que deberían haber sido tu mayor apoyo, házmelo saber desde dónde estás viendo esto. La primera llamada llegó ese sábado, de mi prima Tiffany, con quien no había hablado desde el funeral del abuelo. April me contó lo que pasó, dijo sin saludar. No puedo creer que seas tan insensible. Disculpa. Rachel es madre soltera, Mary. Esos chicos son tus sobrinos. Estás sentada sobre todo ese dinero y no quieres ayudar. Agarré la encimera. Tiffany, no conoces la historia completa. Sé suficiente, espetó. La familia ayuda a la familia. Rachel haría lo mismo por ti. Una risa amarga se escapó antes de que pudiera detenerla. No, no lo haría, dije en voz baja. Eres increíble. Clic, los mensajes comenzaron después de eso. Textos, mensajes de voz, incluso comentarios en Facebook. Personas que apenas recordaba atacando. Tío Don, prima Jessica, conocidos de hace años, todos haciéndose eco del mismo juicio. Eres egoísta. Ellos te criaron. Ella tiene hijos. Tú no. Lo que más me impactó no fue la ira. Fue la certeza. La forma en que hablaban como si supieran que yo estaba equivocada. Como si mi independencia me hiciera menos merecedora de compasión y más responsable de las elecciones de todos los demás. Lo peor vino de la tía Pat, la hermana mayor de mamá. Llamó durante la cena. Solo quiero hacerte entrar en razón, comenzó con ese tono empalagoso que usaba cuando quería algo. No te estás volviendo más joven, Mary.
¿Quién sabe si alguna vez tendrás hijos? Al menos de esta manera estarías contribuyendo al futuro de tu familia. O sea, porque estoy soltera, dije sin rodeos. Le debo una casa a Rachel. No seas dramática, dijo dulcemente. Necesitan ayuda y tú estás en posición de darla. Esa noche bloqueé uno por uno cada número que había sonado. Si no podían respetar mis límites, no merecían mi paz. Y en el fondo sabía algo que me había estado negando a admitir. Esto no era sobre la casa. Nunca lo fue. Pasaron 2 meses. Silencio. Ni llamadas de mis padres, ni mensajes de Rachel. Solo quietud. Me sumergí en el trabajo, daba largos paseos matutinos y dejé que la calma comenzara a sentirse como paz en lugar de castigo. Entonces, un jueves, llegó un sobre grueso oficial. Mi nombre escrito en negrita. Asumí que era papeleo de seguros hasta que lo abrí. Me estaban demandando. Linda y Jerry Salle, mis padres, habían presentado una demanda civil. Exigían $450,000 en reembolso por gastos relacionados con la crianza de Mary Salle. Lo leí 2 veces. Luego otra vez, cada línea más fría que la anterior. Comida, ropa, educación, incluso algo etiquetado como apoyo emocional durante la adolescencia, lo cual me hizo reír a carcajadas. Incluso habían enumerado las vacaciones desde que tenía 6 años. Y al final, claro como el agua, fondos a utilizar para completar la hipoteca de la propiedad Salle comprada para Rachel Salle y sus hijos menores. Ni siquiera estaban fingiendo que se trataba de justicia. Llamé a la mejor abogada que pude encontrar, Jennifer Matson. Nos reunimos a la mañana siguiente. Ella era aguda, tranquila, inquebrantable. No tienen ninguna reclamación legal, dijo hojeando el paquete. Los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos menores. No hay ninguna ley que exija el reembolso. Entonces, ¿por qué me demandan? Apalancamiento, dijo ella simplemente. Esperan que pagues para evitar un juicio o, peor aún, que crean de verdad que les debes. Me senté en su oficina, entumecida, enojada, avergonzada de que alguna parte de mí todavía se preocupara por lo que pensaban. Durante las siguientes 3 semanas, reuní todo, cada recibo, cada transferencia, cada favor, los $7,200 para el alquiler de Rachel, los $5,500 para su abogada de divorcio, los pequeños depósitos en la cuenta de mamá y papá a lo largo de los años, $500 aquí, $1,000 allá. Capturas de pantalla de mensajes de texto pidiendo un poco de ayuda cuando la pensión de papá se quedaba corta. Encontré registros que ni siquiera sabía que había guardado, evidencia de toda una vida de dar en silencio y prueba de que el amor en mi familia siempre había venido con una factura. Recuperé registros de antiguas cuentas de correo electrónico. Cada línea era un recuerdo que no había pedido revivir. Cuando llegó la fecha del tribunal, vestí pantalones grises y una blusa que mi abuela me había dado hace años. Traje solo lo que necesitaba y a Walter y Maggie, que aparecieron en tranquila rebeldía contra su propia hija. La abuela me apretó la mano. Lo que están haciendo no está bien, susurró. Pero ya lo sabes. Al otro lado del pasillo, mis padres estaban sentados con Rachel a su lado. Ella miraba a cualquier lugar menos a mí. Me dije a mí misma que respirara, que no tuviera esperanzas. No se trataba de hacerles cambiar de opinión. Se trataba de demostrar que la mía todavía importaba. La sala del tribunal estaba más fría de lo que debería haber estado en pleno verano. Las paredes eran de color beige, la alfombra era delgada. Recuerdo haberme preguntado quién había elegido las sillas, eran de plástico duro, inflexibles, como si estuvieran construidas para castigar la espera. Mis padres se sentaron a la izquierda, Rachel entre ellos, tías y tíos detrás, personas que no me habían enviado una tarjeta de cumpleaños en años, ahora allí para apoyar a la familia. A mi lado, solo se sentaron 2, el abuelo Walt y la abuela Maggie. Ella llevaba un broche que no había visto desde que era niña. Cuando se inclinó para apretarme la mano, estuve a punto de derrumbarme. Luego entró el juez. Parecía un tipo de unos 60 años, canoso en las sienes, gafas bajas sobre la nariz, la clase de hombre que no se apresuraba a hablar porque ya había escuchado todo tipo de mentiras. Mi padre se puso de pie primero.
Su señoría, comenzó, no somos personas irrazonables. Pero invertimos nuestras vidas, nuestro dinero, nuestro tiempo en criar a Catherine. Solo estamos pidiendo una parte de eso de vuelta para ayudar a nuestra otra hija y a sus hijos. El juez no parpadeó. Específicamente dijo pasando una página, ¿cuánto gastaron en su educación después de que cumplió 18 años? Mamá y papá intercambiaron miradas. Papá se aclaró la garganta. Bueno, en ese momento, Rachel acababa de casarse. Estábamos ayudándola a ella y a su marido a establecerse. Entonces, aclaró el juez, ¿ustedes no contribuyeron a los gastos universitarios de la demandada? No, dijo mamá rápidamente. Pero mi madre, la abuela de Catherine, sí lo hizo. Y como ella es mi madre, diría que la apoyamos indirectamente. Desde detrás de mí, la abuela soltó el más leve bufido. Jennifer se levantó tranquila, metódica. Su señoría, tenemos documentación que demuestra que la señorita Salle ha sido económicamente independiente desde los 18 años. Además, ella ha proporcionado apoyo financiero repetido tanto a sus padres como a su hermana. Entregó el expediente, transferencias bancarias, recibos, correos electrónicos. Esto incluye $7,200 en pagos de alquiler para su hermana, $5,500 para su abogada de divorcio y múltiples depósitos directos a sus padres durante épocas en las que reportaron dificultades financieras. El juez revisó en silencio y luego levantó la vista. Entonces la demandada no estaba recibiendo apoyo, sino dándolo. Correcto, dijo Jennifer. Mi madre se revolvió en su asiento. Ese dinero no es relevante, argumentó. Estamos hablando del costo de criarla. Comida, vivienda, orientación emocional. ¿Por qué exactamente?, preguntó el juez, ¿necesitan $450,000 ahora? Mamá dudó, miró a Rachel. Para ayudar a Rachel a pagar la hipoteca, dijo en voz baja. Silencio. Incluso el tío Dawn se removió incómodo detrás de ella. El juez se dirigió a Rachel. Señorita Salle, ¿cree que su hermana debería ser responsable del préstamo de su casa? Rachel finalmente levantó la vista. Ella no está casada. No tiene hijos. Yo sí. ¿Y eso crea una obligación financiera?, preguntó. Somos familia. El juez levantó una ceja. Yo tampoco estoy casado. ¿Debería pagar el alquiler de mi secretario o los hijos de mi esposa? Rachel parpadeó, no dijo nada. El juez se volvió hacia mis padres. ¿Apoyaron económicamente a Catherine después de que se convirtió en adulta? Estábamos ayudando a Rachel, repitió papá. Entonces priorizaron a una hija sobre la otra, lo dijo claramente. Sin acusación, solo un hecho. Ellos no respondieron. Durante la siguiente hora hizo preguntas difíciles, no crueles, sino inquebrantables. ¿Por qué asumieron que yo pagaría? ¿Por qué comprar una casa que sabían que Rachel no podía pagar? ¿Por qué usaron la culpa para crear una deuda? Dieron el tipo de respuestas que colapsan bajo su propio peso. Cuando salimos, la abuela me abrazó primero. Fuiste firme, dijo. Eso es más de lo que puedo decir de cualquier otra persona en esa sala. No estaba segura de si había ganado. Todavía no. Pero por primera vez en mucho tiempo, yo no era la que estaba a prueba. El veredicto llegó una semana después. La sala del tribunal se sintió más pequeña la segunda vez. Tal vez porque finalmente estaba respirando en ella. El juez no desperdició palabras. Después de revisar la evidencia, encuentro que la reclamación del demandante carece de fundamento. Señor y señora Salle, la responsabilidad financiera de criar a un hijo no les da derecho a reembolso, una vez que ese hijo se convierte en adulto. Echó un vistazo a sus notas y luego volvió a mirar hacia arriba. De hecho, la evidencia sugiere que la señorita Mary Salle ya ha proporcionado un apoyo financiero significativo tanto a ustedes como a su hermana. Luego, en voz baja, pero no suavemente. Francamente, encuentro que su comportamiento hacia su hija es descarado y decepcionante. Desestimado. Justo así, no celebré. No lloré. Simplemente me quedé allí mientras Jennifer sonreía, la abuela me apretaba el brazo y el abuelo susurraba, «Eres libre». Pensé que había terminado. No fue así.
Una semana después, recibí una llamada de la abuela. Tu madre vino ayer, dijo con voz cansada. Nos pidió que liberáramos su herencia antes de tiempo. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Para pagar la hipoteca de Rachel, dijo. Me senté. ¿Qué le dijiste? Le dije, no hemos decidido quién recibe qué. Que el testamento es nuestro para administrar. Se enojó. No, dijo la abuela. Lloró. Nos rogó que no la desheredáramos. No sabía que dolía más si eso o que llorara por dinero, no por mí. Pasaron los meses tranquilos. Cerré la compra de una casa pequeña, nada grande pero mía. Pinté la cocina de amarillo, planté tomates, adopté un gato gris que dormía al lado de mi laptop todas las noches. Rachel alquiló su casa, se mudó de nuevo con mis padres. Mamá cuidaba a los niños mientras Rachel trabajaba. De alguna manera, lo hicieron funcionar. Yo no llamé. No escribí. Luego, casi un año después del juicio, aterrizó un correo electrónico en mi bandeja de entrada. Sin asunto. Solo esto, nos hemos enterado de que has comprado una casa, ya que ahora tienes espacio extra. Creemos que sería mejor si Rachel y los chicos se mudaran contigo. Sería mucho más conveniente para ellos allí. Dinos cuándo pueden mudarse. Con cariño, mamá y papá. Lo leí 2 veces. No me enojé. Simplemente respondí, no albergaré a Rachel ni a los niños. Si me contactan de nuevo con este tipo de demandas, reportaré el acoso a la policía. No me envíen más correos. Luego pulsé enviar y bloqueé el correo electrónico. Estos días mi casa huele a albahaca fresca y café. El gato, gris mármol y solemne, se sienta en el alféizar de la ventana la mayoría de las mañanas, observando pájaros que nunca perseguirá. Pinté la cocina de amarillo como siempre dije que haría. Y los tomates de atrás por fin están saliendo. Aquí hay silencio. No hay voces elevadas. No hay preguntas que no quiera responder. La abuela y el abuelo me visitan a menudo. Traen pastel o recortes de periódicos antiguos que creen que me gustarán. El abuelo ayuda con los canalones. La abuela todavía me recuerda que cierre las ventanas por la noche, aunque tengo un sistema de seguridad. No hablan de mis padres a menos que yo pregunte y rara vez lo hago. Un domingo mientras estábamos sentados en el columpio del porche, la abuela dijo, tu madre todavía está hablando de ti, todavía le dice a la gente que abandonaste a Rachel. No respondí. Tu tía Pat le dijo que dejara de mencionarlo en las reuniones familiares. Dijo, nadie quiere escucharlo más. Esa parte me hizo sonreír. No soy ingenua. Sé que todavía piensan que fallé en alguna prueba tácita de lealtad, que debería haber dado un paso al frente, incluso si eso significaba dejar de lado todo lo que había construido. Pero también sé esto, duermo mejor ahora. Rachel, por lo que escucho, todavía vive en casa, alquilando la casa para cubrir la hipoteca. Los chicos están creciendo rápido. No los he visto en más de un año. A veces me pregunto qué les habrán dicho. A veces me pregunto si alguna vez se pondrán en contacto, pero no lo espero. Estoy saliendo con alguien, Mark. Es amable con una risa que se siente como espacio que se abre. Él no pregunta por mi familia. Todavía no y yo no ofrezco la información. Algunos lazos no necesitan explicación. Algunos lazos no necesitan reparación. De vez en cuando siento ese dolor por lo que pudo haber sido, si alguna vez me hubieran visto como algo más que piezas de repuesto, si el amor no hubiera venido con letra pequeña. Pero no me arrepiento de haber dicho que no. Ya no. Porque la paz, he aprendido, no se regala.